Muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy, a todos nuestros conferencistas y a nuestro invitado especial a este evento de Pila Live, cuyo tema es la importancia y la necesidad de mantener los aportes a la seguridad social durante el estado de emergencia. Quiero darles nuevamente una especial bienvenida. Como ustedes lo saben, este es un espacio que ha sido diseñado por los operadores Pila, Arus, Simple, Azopagos, Mi Planilla, Aportes en Línea y Soy, para tener un espacio de acercamiento, de interacción con las personas, con las empresas, con los trabajadores dependientes y con los trabajadores independientes, a fin de absolver las dudas que de manera recurrente se presentan, a fin de orientar los temas que se derivan de las nuevas medidas que está implementando el gobierno nacional y sobre todo para generar un canal de comunicación, de asesoría y de acompañamiento en estos temas o en estas épocas de emergencia que nos parecen muy importantes realizarla de manera frecuente. Mi nombre es Luis Adolfo Díaz Granado, soy el representante de los operadores Pila y hoy tenemos unos invitados también muy importantes. En primer lugar, quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Mario Campillo, director de parafiscales de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP. Doctor Campillo, pues muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos el día de hoy. Creemos que es importante que la UGPP nos brinde también su visión y su orientación en muchos temas hoy de coyuntura. Adicionalmente, nos acompaña el doctor José Jesús Ramírez, gerente del operador Mi Planilla, el doctor Juan Guillermo Arango, gerente del operador Arus, el doctor Jorge Gutiérrez, gerente del operador Azopagos, el doctor Felipe Galvis, gerente del operador Aportes en Línea, el doctor Gustavo Vega, presidente de ACH Colombia y del Servicio Operativo de Información SOI, y el doctor Germán Linares, asesor y consultor del operador de información simple. A todos nuestros panelistas del día de hoy también una cordial bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Creemos que su experiencia y su trayectoria en el sector y en estas materias es muy importante para absolver de manera clara las dudas que se presentan, para dar unos mensajes de orientación que sean muy útiles tanto para las empresas como para los trabajadores dependientes e independientes del país y, repito, avanzar en una consolidación y un fortalecimiento del sistema de protección social que es verdaderamente indispensable en estas épocas de crisis. A todos, repito, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera darle la palabra al doctor Jorge Mario Campillo para que de parte de la UGPP nos dé un mensaje de bienvenida y unas líneas introductorias. Doctor Jorge Mario. Muchas gracias, doctor Luis Adolfo, a los operadores Pila. Muchas gracias por esta cordial invitación. La UGPP es aliado estratégico de los operadores Pila y, lógicamente, lo que hacemos nosotros es una labor grande para que la gente esté afiliada al sistema. La importancia de estar aportando correctamente al sistema de la protección social, de tener su familia amparada, de estar ellos amparados. Básicamente, lo que nosotros queremos compartir en este rato amable a los cuales los operadores Pila nos han invitado, es compartir todas las inquietudes que tengamos con ustedes, pero resaltar esa gran importancia de estar aportando al sistema de la protección social. Enseguida vamos a mirar por qué es importante estarlo haciendo. Lo que las personas se pueden arrepentir cuando no lo hacen y tienen la oportunidad de ello y después se dan cuenta que están a escasas semanas de poder lograr una cotización y se quedan de pronto sin un empleo laboral, sin un ingreso fijo y se arrepienten de que ahora que tuvieron la forma de hacerlo no lo van a hacer. Gracias, Luis Adolfo, y nuevamente gracias a todos por esta invitación. Muchas gracias, doctor Jorge Mario. Es realmente importante y valioso la participación de la UGPP en estos espacios. Queremos agradecerle a esta entidad que es un actor muy representativo y con unas labores bastante cruciales en el sistema de protección social, su acompañamiento, su permanente disposición de apoyar esta iniciativa de los operadores Pila. Y yo creo que sin más preámbulos, arranquemos porque hay muchas inquietudes de la audiencia y muchas inquietudes que se han venido recogiendo por parte de los canales de orientación y asesoría de los operadores Pila, así como del correo que se ha habilitado
para la recepción de este tipo de inquietudes, que son muchísimas y que hoy trataremos de evacuar en el marco temático propuesto, las más recurrentes, las que generen mayores claridades, pero sin duda este es un trabajo que debe seguir manteniéndose, que debe continuar de manera constante y permanente, porque realmente estamos convencidos de que las empresas y que los trabajadores colombianos necesitan acompañamiento y necesitan orientación en estos tiempos. Doctor Campillo, nos preguntan, ¿para qué aportar a la seguridad social? ¿Por qué es importante aportar a la seguridad social? La UGPP hace mucho tiempo, en sus 9 años más o menos de trayectoria que lleva trabajando con los aportantes del sistema y controlando ese correcto y oportuno pago a la protección social, ha hecho énfasis en la importancia de que esto no es un tributo ni una contribución, esto va más allá, esto es un beneficio que tenemos todos los colombianos, que lo estamos haciendo mes a mes, que estamos aportando, que estamos comprometidos con esa prestación de que yo mantenga protegido a todo mi núcleo familiar lo que hacemos nosotros con la importancia de eso es prácticamente de que los beneficiarios son aquellos que realizan el aporte, ese cotizante, la familia, tantas personas que hoy en día nos faltan de un momento a otro en el hogar y dejan una familia desamparada. Lo importante de tener un empleador que sea responsable y que en su oficina esté pagando los riesgos laborales correctamente, que no vaya a llegar una demanda luego de un trabajador que estuvo de pronto mal afiliado a un sistema de riesgos laborales y pierdan la empresa y no solamente esa empresa, sino todos sus compañeros esa posibilidad de estar empleados. La licencia de maternidad, esas licencias de maternidad que son tan importantes hoy en día, estar cubiertas en una necesidad tan grande cuando uno tiene un hijo y de pronto estar uno en un régimen subsidiado o algo que no va a tener de pronto esa oportunidad de que le reconozcan unas semanas pagas. También asimismo, lógicamente, todo lo que tiene que ver con incapacidades, una enfermedad que nadie está libre de eso. Y realmente son muchos los beneficios, son múltiples los beneficios. Nosotros nos recorremos el país entero hablando de todos estos beneficios. Ustedes nos acompañan en muchas de todas nuestras conferencias. La gente ha generado ya una gran cultura de pago. La reducción de la evasión ha sido significativa. Nosotros empezamos con una evasión en el año 2012 de casi 16 billones de pesos y hoy en día está por debajo de los 5 billones de pesos, generando cultura, la gente comprometida, la gente cuidando sus semanas. Y le decimos siempre a esas personas que así como cuando usted retira dinero en el cajero electrónico y se fija qué saldo le quedó cada que su empleador le pague o que usted haga una cotización al sistema, fíjese cuántas semanas lleva, cuántas le quedan. Nosotros no nos cansamos de decirlo, Luis Adolfo, que Colombia es un país que debe tener por lo menos entre 5 y 7 millones de pensionados y solamente tenemos en los regímenes que conocemos, sin contar los especiales. Hablemos solamente de los regímenes de prima media y de los fondos privados, estamos hablando de 1.370.000, 1.400.000. Entonces ahí sí tenemos un compromiso muy grande de que cada uno asuma esa responsabilidad y lo podamos sacar adelante. Dice, si se cuenta con autorización para la aplicación del título, se debe proceder como función. Gracias, doctor Jorge Mario. Sin duda, en una época de emergencia económica, social y ecológica, de la mano con una emergencia sanitaria. Creo que tenemos una voz, Luis Adolfo, por allá metida, ¿no? Alguien tiene el micrófono abierto y... Creo que ya lo silenció la doctora Kelly. Listo. Listo. Les comentaba que sin lugar a dudas, doctor Jorge Mario, en una época de emergencia social, económica y ecológica, de adicionalmente una emergencia sanitaria, pues la concreción de los riesgos de salud, de invalidez, de muerte, las cargas familiares, son riesgos que se vuelven más latentes y que evidentemente pues el marco de este seminario pues determina un poco la importancia de que haya un sistema que respalde coberturas frente a estos riesgos de índole asistencial y económico. Y por lo tanto creo que es muy importante esos planteamientos que ha hecho ustedes de la UGPP y sobre todo transmitirle a las personas que en estos momentos más que nunca es cuando tenemos que contar con un sistema de protección social fortalecido, sólido, que respalde, digamos, a toda la población frente a la ocurrencia de estos riesgos. Muchas gracias, doctor Jorge Mario.
Doctor Gustavo Vega, de ACH, nos preguntan, durante la emergencia sanitaria, ¿las personas pueden solicitar el reconocimiento de la pensión? Doctor Luis Adolfo, buenos días. Un saludo y un agradecimiento al doctor Campillo por su compañía y un saludo a mis colegas, compañeros de este Pila Life. Con relación a su pregunta, sí, efectivamente las personas sí pueden solicitar ese reconocimiento de su pensión. Muy importante que mientras dure esta emergencia sanitaria que ha decretado el Ministerio de Salud y Protección Social, no es necesario donde se exija la presentación del documento original o la copia auténtica. Simplemente con que se remita un documento vía electrónica, por supuesto permaneciendo en casa, se puede hacer esta solicitud. Sin embargo, es importante aclarar que una vez superada esta emergencia, que esperamos por supuesto sea muy pronto, el solicitante tiene 3 meses para allegar ya todos los documentos que está establecido según las normas vigentes. Esa sería la respuesta, doctor Luis Adolfo. Muchas gracias, doctor Gustavo. Sí, evidentemente estos temas tecnológicos deben servir para apoyar las gestiones de las entidades de seguridad social y para generar, digamos, un reconocimiento efectivo y oportuno de los derechos de las personas. Yo creo que así como se da ese caso en el sistema de pensiones, también hay que resaltar que los operadores pila también son un ejemplo de disposición tecnológica para que las personas puedan, digamos, de la menor forma cumplir con sus obligaciones frente al sistema. Y por eso es muy importante resaltar ese componente tecnológico que usted bien nos menciona. Muchas gracias, doctor Gustavo. Doctor Jorge Mario, nos preguntan nuevamente la siguiente inquietud. Nos han realizado varias preguntas sobre el alivio de la cotización a pensión del 3%. ¿Se paga aportes a pensión durante la emergencia? ¿Como independiente me puedo acoger a ese decreto o a ese beneficio? ¿Y el decreto 558 aplica para todas las empresas o solo para las pequeñas y las medianas? Doctor Luis Adolfo, una pregunta bastante interesante que nos hace la persona que está participando en este Facebook Live. Y el gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo y pues asertivamente el presidente de la República buscando dinero de dónde poder ayudarle a los empleadores a mantener su nómina. Ha sacado ese decreto y expedido ese decreto 558 de abril de este año. Y ese decreto lo que dice es que son sujetos, para aplicar ese decreto, son sujetos pasivos aquellos empleadores que quieran y necesiten mantener su nómina, necesiten mantener un flujo de caja para mantener pagándole a sus trabajadores. Los independientes, indudablemente también porque de ellos es toda la cotización y tienen que hacer también un gran esfuerzo. Ellos también tienen un flujo de caja. Recuerden que ellos en este momento no han podido hacer transacciones comerciales, no han podido muchas veces vender lo que siempre pueden enajenar uno u otro bien que les deje y les genere ingresos. Entonces, estos independientes también son sujetos de este decreto. Y asimismo, las entidades públicas. O sea que sí se debe cotizar en los meses de abril y mayo. Se debe cotizar. Recordemos entonces que esa cotización del mes de abril se va a hacer en los primeros días de mayo. Ya ustedes van a hablar enseguida de la resolución que expidió el Ministerio de Salud parametrizando ya ese pago del 3% y la cotización del mes de mayo se va a hacer en junio. Mil gracias, doctor Jorge Mario. Sí, hay muchas inquietudes sobre esta nueva medida que ha adoptado el gobierno nacional y una de las inquietudes, doctor Juan Guillermo Arango, es sobre si ya salió la reglamentación del pago parcial a la pensión por el 3% y qué elementos hay que tener en cuenta para liquidar este aporte. Creo que es pertinente comentar esto de manera inmediata. Sí, gracias, doctor Luis Adolfo. Efectivamente, mirando las preguntas que nos están entrando por acá, pues una de las más frecuentes con respecto a esta resolución, en efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó el día de ayer, 29 de abril, la resolución 686 de 2020, a través de la cual se ajusta la planilla PILA con el fin de dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 538 de 2020 sobre la no aplicación de intereses moratorios para las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, así como lo dispuesto en la Ley 558 de 2020 sobre el pago parcial optativo al aporte del Sistema General de Pensiones por el 3% del IBC para los periodos de abril y mayo
cuyas cotizaciones deben de efectuarse en el mes de mayo y del año 2020 respectivamente. Dicha resolución realiza importantes previsiones no contempladas en los decretos mencionados y que me parece importante hablarlas en este momento. Primero, el manejo del aporte en los casos de suspensión del contrato de trabajo, la aplicación de la opción de cotización parcial a pensión a tarifas especiales como de alto riesgo, como congresistas, CTI y pilotos, la no aplicación de la opción de pago parcial de la cotización a pensión a los tipos de cotizantes. 4, que corresponde a madre sustituta. 33, beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional. 36, concejal municipal o distrital no amparado con póliza de salud o beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional. Y 52, beneficiario del mecanismo de protección al cesante. Cuarto, el manejo que se debe dar cuando un aportante para un grupo de sus trabajadores se acoge a la tarifa del 3% y para otro grupo la tarifa plena, caso en el cual se debe reportar en planillas separadas, una planilla para el 3% y otra planilla diferente para el 16%. La precisión de que cuando el aportante no realice el pago de aportes al Sistema General de Pensiones durante el mes de mayo y junio de 2020, de los periodos de cotización de los meses de abril y mayo, en el cual deberá reportar la tarifa del 16%. Eso es muy importante. Cuando los aportes no se hagan durante ese mes, se pierde el beneficio. Tiene que hacerlo durante el mes de abril y mayo, los tiene que hacer en mayo y junio. Si los hace en otros meses, ya se pierde ese beneficio. La posibilidad del afiliado de hacer aportes voluntarios al Fondo de Pensiones Obligatorias cuando el aportante opte por reportar la tarifa del 3%. Y la no liquidación de aporte del Fondo de Solidaridad Pensional cuando el aportante opte por reportar la tarifa del 3%. Esas serían, como en grandes términos, las aclaraciones que nos trajo esta resolución 686, que vale la pena aclarar que ya los operadores PILA las tienen dispuestas en sus sistemas para que los aportantes inicien a realizar los pagos a partir de este momento. Mil gracias, doctor Juan Guillermo. Evidentemente, pues es una noticia nueva, es la reciente resolución que ha expedido el Ministerio de Salud, la resolución 686 del 2020, que evidentemente establece la forma cómo se debe operativizar este beneficio del pago del aporte pensional al 3%, los periodos que cobija, las consideraciones especiales en temas puntuales como usted bien nos lo menciona, de suspensión de contratos, de fondo de pago del Fondo de Solidaridad Pensional y otras condiciones especiales. Lo importante es lo que usted resalta y es transmitirle a la audiencia que los operadores PILA están listos para hacer real, para hacer material este beneficio, para que las empresas y los trabajadores independientes puedan acudir a este pago en las condiciones que ha determinado el gobierno nacional y que evidentemente pues cuentan con todo el respaldo del sector de operadores PILA a través de sus contact centers para recibir las orientaciones pertinentes en esta materia y que este alivio que llega con esa filosofía que nos han enunciado desde la UGPP y como usted también lo reitera, pues sea realmente una realidad para las empresas y para los trabajadores independientes del país. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Bueno, doctor Felipe Galvis, de Aportes en Línea, nos hacen la siguiente pregunta. En caso de fallecimiento del trabajador, ¿habría inconvenientes para la pensión de sobrevivientes si se acoge a la cotización del 3%? Hola, buenos días, Luis, y para toda la audiencia. Esta es una pregunta, digamos que muy sensible por los impactos que puede tener para las personas el riesgo de invalidez y de sobrevivencia. Lo importante aquí mencionar, Luis, es que precisamente ese 3% de cotización que vamos a tener en la opción que define el decreto 558 está precisamente para pagar el costo del seguro previsional en el régimen de ahorro individual con solidaridad o el aporte a los fondos de invalidez y sobrevivencia en el régimen de prima media, que son los que están encargados de cubrir los riesgos de invalidez y de sobrevivencia en caso de alguna eventualidad para los afiliados al sistema.
Ahí es importante también destacar, Luis, que además de esto es importante que se valide el cumplimiento de los requisitos mínimos de semanas que debe tener cotizadas en el sistema de pensiones el afiliado que sufra alguna eventualidad para acceder a este seguro. Muchas gracias, doctor Felipe. Creo que es importante dar ese mensaje de que este alivio no riñe y no es incompatible con los beneficios y con las prestaciones que reconoce evidentemente el Sistema General de Pensiones. Muchas gracias, doctor Felipe. Doctor José Jesús Ramírez, nos llega la siguiente pregunta. ¿Es cierto que no se debe pagar intereses moratorios por las cotizaciones a seguridad social? ¿Hasta cuándo? Doctor José Jesús, el micrófono, por favor. Gracias. Perdón, pero muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los usuarios de los operadores de información y a todos los actores involucrados en el sistema PILA. Sí, es cierto que a partir del 12 de abril, el Ministerio, más bien, el Decreto Ley 538 faculta y habló de la exención de los aportantes en el pago de intereses de mora. Acá es importante tener en cuenta que estos intereses de mora aplican para toda la seguridad social integral, o sea, salud, pensión, riesgos laborales y para fiscales. Esta aplicación se dio como tal a partir del 12 de abril y aplica y cobija a independientes, a empresas públicas, a empresas privadas y a empresas pensionadoras. El espíritu como tal que tiene esta norma como tal es que durante la emergencia sanitaria, que recordemos pues que va como tal hasta mayo 30, y un mes más, o sea, lo que implica que la exención de intereses de mora solamente aplica hasta el 30 de junio. Hasta esa fecha, entonces, los aportes correspondientes a los meses de marzo, abril y eventualmente mayo estarían exentos del pago de intereses de mora. Es importante tener en cuenta que si hay como tal la ampliación de la emergencia sanitaria, pues podrán como tal haber otras medidas, pero en este momento solamente va hasta el 30 de junio. Es importante tener en cuenta que los operadores de información ya hemos implementado como tal este cambio inmediatamente que salió la norma. Estamos hablando pues de más o menos 12, 13 de abril, y ya está como tal implementada como tal en todos los aplicativos de los operadores de información. También es importante tener en cuenta que los otros cambios, como hablábamos ahora, el de el 3% de pensión, también ya están como tal disponibles en los operadores de información. Nosotros, pues, en forma solidaria como tal con el gobierno, hemos adoptado un esquema de emergencia también en nuestros sistemas para garantizar como tal que los usuarios se puedan acoger fácilmente a los beneficios que el gobierno va dictando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Jesús. Sí, es importante, yo creo que resaltar que esta medida adoptada por el gobierno también fue reglamentada mediante la precitada resolución 686 del 2020 y que pues ya digamos está todo dispuesto para que desde el sector de operadores PILA se dé soporte y se dé apoyo para el uso y la disposición de este beneficio. Me quiero volver un segundo porque nos llega una pregunta muy importante y va dirigida para la UGPP, para el doctor Jorge Mario. Nos dice, si la empresa se acoge al beneficio del aporte del 3%, posteriormente la UGPP va a revisar, cruzar y sancionar por no haber pagado por el 16%. No. La UGPP debe cumplir y estar acorde a los lineamientos que ha sacado el gobierno nacional. Nosotros no podemos, si bien es optativo aplicación de este decreto de cotizar el 3 o el 16% de acuerdo a lo que elija el empleador,
la UGPP debe respetar y ceñirse a las normas establecidas ahí. No hay evasión de ninguna manera, están actuando conforme a la competencia que le está entregando esa norma y la UGPP no entraría, por lo tanto, a sancionar absolutamente a nadie. Muchas gracias por esa claridad, doctor Jorge Mario. Bueno, doctor Linares, nos llega esta siguiente pregunta. ¿Qué es la jornada laboral flexible? A propósito de estos anuncios que ha venido haciendo el gobierno nacional y especialmente el Ministerio de Trabajo, yo creo que es muy pertinente aclararle a la audiencia qué es esta figura. Totalmente, bueno. Un saludo muy especial para todos los participantes en esta transmisión que se realiza el día de hoy por parte de todos los operadores de información. La jornada laboral flexible es una figura que está contenida en la legislación laboral. En el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 161, se menciona y consiste sencillamente en que el empleador y el trabajador pueden acordar, entonces, para este caso, el tiempo de la emergencia sanitaria que estamos atravesando, por eso la circular 21 del Ministerio de Trabajo también lo recomendó. Una de las medidas a adoptar jornada laboral flexible es acordar unos turnos de trabajo sucesivos con el fin de permitir que la empresa siga prestando o laborando durante todos los días de la semana. Estos turnos pues no pueden exceder las 6 horas diarias y las 36 horas a la semana. No puede haber reconocimiento de recargos nocturnos, dominicales ni festivos, y el ingreso base que recibe la persona pues es el mismo que perciba durante su jornada ordinaria de trabajo y es el mismo que se utilizará para pagar la seguridad social. Luego, si la jornada laboral es de 48 horas semanales, pues también se pueden realizar actividades mediante jornadas diarias flexibles, teniendo en cuenta que debe ser mínimo de 4 horas continuas, máximo de 10 horas diarias, y si supera el promedio de las 48 horas dentro de una jornada de 6 a 9, pues habrá algún tipo de reconocimiento adicional. De lo contrario, no se hará ningún tipo de reconocimiento en esta situación. Muchas gracias, doctor Linares. Importante tener presente esta institución de la legislación laboral que puede, en algunos casos o en muchos casos, servir para darle continuidad y para mantener las relaciones laborales vigentes en el país. Muchas gracias, doctor Linares. Doctor Felipe Galvis, nos hacen esta pregunta. ¿Qué es la pensión familiar? Doctor Luis, la pensión familiar es una disposición que está definida en el Sistema General de Pensiones y es el reconocimiento de la suma de esfuerzos de cotización o de aportes de cada uno de los cónyuges o cada uno de los compañeros permanentes en una relación para cumplir los requisitos establecidos en la Ley 100 del 93 y así poder acceder a una pensión de vejez. ¿Esto qué quiere decir? Que en el régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS, quienes cumplan los requisitos para adquirir el derecho a la devolución de saldos, es decir, que habiendo cumplido la edad requerida por la ley, el monto acumulado en sus cuentas sea insuficiente para acceder a una pensión de vejez. Esas personas pueden sumar los capitales reunidos por los dos cónyuges o compañeros permanentes y en base a esto solicitar el reconocimiento de la pensión. Y esto también se puede hacer incluso cuando el capital continúe siendo insuficiente a pesar de haber sumado el dinero acumulado por las dos personas. También podrían acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima si la suma de las semanas cotizadas superan las 1.150 que define la Ley 100 para el régimen de ahorro individual. Ahora bien, para los afiliados al régimen de prima media con prestación definida, es decir, aquellos que están en Colpensiones, que cumplan los requisitos para adquirir el derecho de una indemnización sustitutiva y se encuentren dentro de los niveles 1 y 2 del SISBEN, podrán también optar por la pensión familiar, que será equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, cuando los dos cónyuges o compañeros permanentes obtengan la edad mínima de jubilación y la suma del número de sus semanas de cotización supere el mínimo de semanas requeridas en este régimen para el reconocimiento de una pensión de vejez. Esto es las 1.300 semanas. Para el caso de cónyuges o compañeros permanentes que estuvieran afiliados a regímenes de pensión diferentes, es decir, que uno de ellos esté en un régimen de prima media y el otro esté en el régimen de ahorro individual con solidaridad,
lo que dispuso la norma es que alguno de los dos deberá moverse, deberá trasladarse de manera voluntaria al otro régimen para que se considere el beneficio, y podrá ser, digamos, en cualquiera de las dos vías. Muchas gracias, doctor Felipe. Pues muy importante tener esta claridad, que sin lugar a dudas es una prestación económica que busca proteger ese núcleo familiar, y creo que de la mano con las prestaciones que establece el sistema de pensiones en cuanto a la muerte, en cuanto a la vejez, a la invalidez, al auxilio funerario, pues es importante que las familias colombianas tengan esta prestación en el radar, y que evidentemente pues haya una claridad de esa correlación directa que hay entre la aportación a la seguridad social y el reconocimiento de estas prestaciones. Por eso, digamos, muy pertinente tener esta figura en el marco de esta conferencia sobre la importancia y la necesidad de mantener los aportes a la seguridad social. Doctor Linares, un tema que evidentemente viene muy de la mano de esta coyuntura que vive el país. ¿A qué prestaciones económicas tengo derecho si cotizo a salud? Perfecto, bueno, ya lo determinaba hace un momento el doctor Campillo nos decía la importancia de realizar los aportes a la seguridad social. Entonces, pues no solamente voy a tener la cobertura, la atención de salud del cotizante como de mi grupo y mi núcleo familiar, sino también un reconocimiento de unas prestaciones en el caso de las incapacidades. Entonces, si la persona, por ejemplo, está realizando los aportes, tiene aportes al día, y hablamos de una licencia de maternidad, pues va a tener derecho a la cobertura de esta licencia de maternidad, que anteriormente estaba en 98 días, ahora pasó a 126 días, y cuando hablamos de partos múltiples, pues 140 días es el tiempo al cual tiene derecho la madre para disfrutar de esta licencia de maternidad. Importante tener en cuenta que esta licencia se toma una semana o 2 semanas antes de la fecha probable del parto, y también es muy importante aclarar que esta semana o estas 2 semanas no son adicionales, ya están incluidas dentro de los 126 días o dentro de los 140 días, pues para que no haya dificultades con este reconocimiento. Hay unas situaciones especiales. Mire, cuando una pareja adopta a un bebé, van a tener derecho a esa licencia de maternidad también. Cuando de pronto la madre fallece al momento del parto, es el padre el que va a tomar esta licencia de maternidad. Si el bebé nace vivo y permanece vivo durante un tiempo y posteriormente fallece, le dan la licencia de maternidad a la madre, pero si el bebé ya nace muerto, solamente le van a dar una incapacidad por enfermedad general. El padre también va a tener aquí unos derechos a una licencia de paternidad que actualmente está en 8 días hábiles, y es el tiempo que le otorga la ley para que él disfrute allí con su pareja y con su bebé. Respecto al tema de reconocimiento de capacidades por enfermedad de origen común, también es una de las prestaciones a las cuales se tiene derecho. Los 2 primeros días los asume el empleador, y a partir del día 3º lo asume la EPS. Hay unas coberturas, unos cubrimientos que están allí determinados. Desde el día 3 hasta el día 180 lo asume la EPS, el día 181 al día 540 el fondo de pensiones, del día 540 en adelante nuevamente la EPS. Entonces está determinado de esta manera, y hay unas afectaciones también en cuanto al ingreso base de cotización. Desde el día 91 hasta el día 180 se puede reconocer el 50% del salario, siempre y cuando este salario no sea inferior a un salario mínimo legal vigente, pues este no se puede afectar, y se hace el reconocimiento. Y también es importante estar atentos al dictamen que genere la EPS, porque ellos deben emitir un concepto favorable para saber si la persona se recupera o no se recupera de esta incapacidad. Esto para las incapacidades que superan los 180 días. Entonces, cuando se emite el concepto, a partir del día 181 el Fondo de Pensiones empieza a reconocerle directamente al trabajador este subsidio de incapacidad. Si no se emite, pues la EPS tendría que asumir nuevamente este pago, este subsidio. Y cuando definitivamente el concepto es desfavorable, pues se da inicio al trámite de pensión por invalidez de esta persona. La Ley Estatutaria de la Salud, la Ley 1751 del año 2015, estableció
un plan de beneficios que debía implementar un esquema de exclusiones a partir de las cuales con criterios técnicos, científicos y de transparencia se garantiza la totalidad de las prestaciones en salud. Entonces, es importante considerar también que esta ley otorga varios beneficios para las personas que realizan sus aportes a la seguridad social en salud. Perfecto, doctor Linares, muchas gracias. Muy completo, digamos, el reporte de prestaciones económicas que dispone el sector o el sistema de salud para sus afiliados y para sus beneficiarios. Doctor Juan Guillermo, siguiendo con el tema de salud, nos preguntan, ¿qué es la movilidad entre regímenes de salud? Bueno, gracias, doctor Luis Adolfo. Básicamente, en el pasado, digamos, teníamos un problema con este tema de la movilidad y era que las personas que estaban en el régimen subsidiado de salud, una vez obtenían un trabajo, así fuera de manera temporal, debían pasar al régimen contributivo, lo cual implicaba una pérdida de los beneficios propios del régimen subsidiado. De esta manera, cuando cesaban sus labores, su trabajo, no podían regresar al régimen subsidiado. Entonces, digamos, para los empleadores de estas personas, se les presentaba un problema porque muchas veces ellos mismos se negaban a que fueran afiliados al régimen contributivo. La ley 1438 de 2011 estableció la posibilidad de que las personas que se encontraban en el régimen subsidiado de salud y posteriormente consiguieran trabajo se mantuvieran en este régimen e hicieran sus aportes sin necesidad de cambiarse de EPS. Posteriormente, mediante un decreto, el 3047 de 2013, se reguló este sistema y estableció los siguientes parámetros. Al beneficio pueden acceder todas las personas que estén en niveles 1 y 2 del SISBEN y que estén afiliadas al régimen subsidiado de salud y que tengan una vinculación laboral intermitente, es decir, entran y salen del trabajo. Los beneficiarios pueden permanecer en la misma PS, no pierden antigüedad en la afiliación, no tienen que hacer un nuevo proceso de afiliación cada que entran y salen del trabajo, y el trabajador y todo su núcleo familiar reciben los beneficios del régimen contributivo de salud. Los aportes de los trabajadores mientras estén en el régimen contributivo se hacen a través del sistema PILA. Y cuando el trabajador cese su vinculación al trabajo, se debe reportar una novedad de retiro a través de la misma sistema de PILA. Es importante aclarar que una persona puede estar en su EPS de preferencia y si requiere cambiarse, debe cumplir con los requisitos, que debe ser 1 año de permanencia en una sola EPS, se debe trasladar con todo su núcleo familiar y debe estar a paz y salvo con la EPS anterior. Y igualmente no debe tener ningún tratamiento médico en curso al momento de trasladarse. Muchas gracias, doctor Luis Adolfo. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Doctor Jorge Gutiérrez, siguiendo con el tema de salud, pero aquí ya se liga un poco también con el sistema de riesgos laborales, nos preguntan, ¿para qué cotizo a riesgos laborales si ya estoy afiliado a salud? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia, doctor Luis Adolfo, muchas gracias a todos los compañeros de panel. Digamos que esa es una de esas preguntas bien importantes porque mucha gente piensa que al estar cotizando solamente a salud va a estar cubierto por absolutamente todos los riesgos. Digamos que en cierta manera sí, en los temas de salud, pero hay que entender que el riesgo laboral lo que hace es hacer una cobertura muy importante de todos los riesgos derivados directamente de trabajar. Ahí habría que hacer primero, y me va a permitir, digamos, hacer como un paseo por todo lo que puede llegar a pasar alrededor del trabajo, de todos los riesgos derivados de trabajar, que puede ocurrir que uno tenga una incapacidad derivada de lo que es trabajar, que pueda llegar a sufrir un accidente que a su vez le vaya a generar alguna incapacidad permanente, que habría que el sistema de riesgo laboral lo tiene dividido en una pérdida de capacidad parcial menor del 50% o una pensión o mayor del 50% que genera una pensión de invalidez, o que pueda ocurrir que a causa, digamos, de trabajar tenga
muerte se genere el fallecimiento del trabajador y a su vez se dé, digamos, una pensión de sobreviviente. En esa medida, digamos, para entenderlo mejor, pues cada uno de esos riesgos pues tiene un plan dentro del sistema de riesgos. El primero, cuando hay una incapacidad, pues lo que ocurrió es que transitoriamente uno deja de trabajar y va a tener que tener, digamos, un subsidio relacionado con esa condición. Si hay una indemnización, una pérdida de capacidad menor al 50%, va a haber delimitada una pérdida, una indemnización relacionada con esa actividad o pensiones, o en el caso de que haya un fallecimiento del afiliado o un pensionado que ya esté, pues obviamente la pensión de sobrevivencia. ¿Qué hay de diferencia con el tema de salud, que es como la pregunta clave en este asunto? Las prestaciones pueden tener en la medida en que se determine que es relacionado con el trabajo, las prestaciones derivadas van a ser diferentes. Mientras, por ejemplo, en la incapacidad, cuando es de origen común, la incapacidad, la prestación, como ya lo mencionaron en una de las preguntas que contestaron, va a estar delimitada por los tiempos, ya sean los 2 días en que están a cargo del empleador o las otras condiciones que ya fueron contadas. En el caso de riesgos laborales, son el 100% del salario base que se cotizó. Eso es muy importante, eso ya quiere decir que hay una prestación mucho mejor en riesgos laborales que la que es derivada de una de origen común. En el caso de la indemnización por incapacidad permanente parcial, que es aquella que es calificada con menos de la pérdida del 50%, en el caso de salud no hay. Mientras que en el caso de riesgos laborales sí existe, y el valor de la prestación puede estar entre 2 y 24 veces el salario o el ingreso base de liquidación que estaba percibiendo el trabajador. En el caso de pensión de invalidez, que es si no es derivada del trabajo, que es lo que se llama normalmente origen común, pues va a tener, digamos, va a ser tasada entre el 45 y el 75 del ingreso base de liquidación. Mientras que si es derivada del trabajo, va a tener, digamos, una prestación de entre el 60 y el 75% del nivel. Y al final ya en el caso, digamos, de fallecimiento, hay 2 condiciones: que sea pensionado o que sea un afiliado que está a riesgos laborales. Si es en el caso de que sea un afiliado, corresponderá al 75% del ingreso base de liquidación, un poco diferente al de riesgo común, que es entre el 45 y el 75. Ya en el caso de los pensionados sí es exactamente las 2 condiciones en salud, que es el 100% de lo que venía recibiendo el pensionado. Muchas gracias a usted, doctor Luis Adolfo. Pues muchas gracias, doctor Jorge. Muy ilustrativa la respuesta, que evidencia claramente la importancia de tener cobertura tanto en salud como en el sistema de riesgos laborales. Y simplemente un comentario, y esto, digamos, cobra mayor relevancia toda vez que el COVID-19 ha sido incluido como enfermedad laboral en Colombia. Entonces creo que es muy importante estas precisiones, y repito, resaltar la trascendencia y la importancia de tener cobertura tanto en el sistema de salud como en el sistema de riesgos laborales. Muchas gracias, doctor Jorge. Doctor Juan Guillermo Arango, nos hacen esta pregunta. ¿La ARL nos cubre un accidente que se presenta en casa causada por el desarrollo de actividades laborales? Pues muy pertinente, evidentemente, en estas épocas de teletrabajo, de trabajo en casa, especialmente por estas situaciones particulares que ha demandado la emergencia sanitaria. Sí, señor. Independiente si es teletrabajo, trabajo en casa, trabajo en oficina. En efecto, las ARLs cubren los riesgos de accidentes que se deriven por causa o con ocasión del trabajo, independiente de donde sea, así como las enfermedades que se contraigan como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, incluyendo el trabajo en casa. Obviamente, pues eso deriva de una investigación que haga la ARL con respecto a las causas que originaron el accidente o la enfermedad laboral, pero sí lo cubre, independiente de si fue en casa o si fue en oficina o en una planta. Para estos efectos es
es importante informar esta situación a la ARL y que tanto el empleador como el trabajador participen activamente en la promoción de la salud, como en la prevención de riesgos laborales que se puedan presentar en el hogar. O sea, igualmente los cuidados de los riesgos que se puedan presentar se deben tener tanto en cuenta en casa como en las oficinas. Pero en cuanto a la pregunta si cubre o no cubre, sí lo cubre. Muchas gracias. Perfecto. Mil gracias, doctor Juan Guillermo. Doctor Jorge Mario, esta pregunta también es muy interesante y muy importante en el marco temático de este foro sobre la necesidad y la importancia de mantener los aportes de la seguridad social, ya que obviamente con ese IBC, con ese ingreso base de cotización, nos preguntan pues qué se entiende como salario y qué no se entiende como salario. Bueno, ese ha sido, Luis Adolfo, un punto importante con todos los empleadores en el sentido de que ha generado algunos roces con la unidad. Nosotros consideramos que salario, y nos basamos en varias sentencias de las Cortes Constitucionales y del Consejo de Estado, que salario es todo lo que reciba el trabajador como remuneración por prestar el servicio. En algunos casos lo que nosotros hemos visto es que nos alegan dentro de los procesos nuestros de determinación de obligaciones que no es salario porque le entregaron ese celular para trabajar en la oficina. Nosotros no estamos discutiendo porque sabemos que la herramienta de trabajo no se convierte en salario siempre y cuando sea un gasto operacional de la empresa. Es decir, no le deben dar la plata al empleado ni le deben consignar en la cuenta personal del empleado el valor de la factura de teléfono celular, ni hacerlo con otras cosas. Por ejemplo, con los transportadores de carga, ellos le dan a los transportadores de carga en la cuenta personal de esos transportadores de carga un dinero para que ellos sufraguen los gastos que se vean incursos en la carretera, almorzar, comer, todo eso. Pero esos son gastos operacionales y cuando se los dan a la cuenta personal de esa persona se convierten en salario. Entonces, salario, para darte una explicación clara y concreta, es todo lo que retribuye la labor prestada por ese empleado y que constituye todos los ingresos que tanto en salario como en especie que recibe el trabajador. Perfecto, mil gracias, doctor Jorge Mario. Yo quisiera hacer un paréntesis y es que nos están haciendo muchas consultas en línea sobre esa resolución 686. Nos piden por favor que reiteremos el número, repito, la resolución que expidió el Ministerio de Salud y Protección Social para reglamentar el pago del aporte pensional al 3% y lo relativo al no cobro de intereses moratorios por pagos extemporáneos es la resolución 686 del 2020, expedida el día de ayer, 29 de abril, por el Ministerio de Salud y Protección Social. Doctor Jorge Mario, a propósito, una pregunta muy concreta que nos lleva. ¿Es cierto que la UGPP suspendió los términos de los procesos sancionatorios mientras dura la emergencia? El 1 de abril la UGPP expidió una resolución, que es la 385 de este año, y que suspende todos los términos administrativos de los procesos que estén en curso durante el término que dure la emergencia sanitaria, que fue decretada lógicamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces suspendimos todos los términos de los procesos de determinación de obligaciones, los procesos de discusión donde se resuelven tanto los recursos de reconsideración como las revocatorias directas. También suspendimos las reuniones de los comités que aprueban o no el cumplimiento de los beneficios tributarios. Están suspendidos esas decisiones. Y también entonces se suspenden todos aquellos actos que requieran o no algún tema específico relacionado con los aportes de la seguridad social. Lo que no se suspende es tampoco los desembargos, el levantamiento de las medidas cautelares. A medida que nosotros estamos viendo que la gente ha venido poniéndose al día y vamos validando los aportes que han venido realizando, estamos levantando esas medidas cautelares. Y la UGPP también está dando la posibilidad de que las personas que tienen medidas cautelares sobre cuentas de dineros en esta situación tan difícil que hay que ayudarle tanto a la gente, nosotros estamos contemplando la posibilidad de que puedan cambiar esa garantía de las cuentas bancarias por una garantía
que sea un inmueble o algo que garantice pues el pago de la obligación sin que tengan que hacerse adicionales hipotecas ni gravámenes, nada de eso, simplemente lo pone en garantía y nosotros liberamos las cuentas que están embargadas. Entonces están suspendidos todos los actos administrativos. Pero sí debemos recordar, doctor Luis Adolfo, una cosa, que la reforma tributaria del año anterior, la ley 2010, trajo unos beneficios tributarios que para los empleadores que se quieran acoger a la figura de terminación de mutuo acuerdo o de conciliación van hasta el 30 de junio. Y para los independientes que les vamos a hacer una reliquidación basados en un sistema de presunción de costos que has pedido la UGPP y que pueden encontrar en nuestra página web, irían hasta el 31 de diciembre. Esos términos de los cumplimientos de los beneficios tributarios, nosotros los hemos querido y estamos buscando tratar de ampliarlos hasta el 31 de diciembre para que queden tanto independientes como empresarios. No lo hemos podido lograr, es decir, los beneficios tributarios, la gente debe manifestar la voluntad de acogerse al beneficio tributario y los empleadores pagar los valores determinados con la UGPP obteniendo una reducción importante en los intereses y en las sanciones del 80%, es decir, pagarían solamente el valor del aporte más el 20% tanto en intereses como el 20% en sanciones. Muchas gracias, doctor Jorge Mario, con mucha claridad el tema. A propósito de las gestiones de la UGPP, nos siguen preguntando sobre ese aporte del 3%. Y nos plantean puntualmente que si el 13% restante que se deja de pagar será cobrado con posterioridad. No, no está contemplado realizar ese cobro. La disposición es clara y permite que se está actuando bajo la ley pagando solamente el 3%. Recordemos que es optativo. Muchas empresas, muchas entidades del gobierno, muchos independientes que han considerado no querer ver de pronto por alguna circunstancia el día de mañana afectada su pensión, han optado por pagarlo, pero igual las semanas se van a tener, como lo dice ese decreto, como cotizadas al sistema. Lo que pasa es que sí es posible que aquellas personas que tengan ingresos altos, pues lógicamente, no obstante, es el mismo IBC con el cual se va a cotizar a salud, se debe cotizar a pensiones, pero no pagando el 16, sino el 13, pues está la discusión de si el empleador el día de mañana, que cumple las 1.300 semanas en el régimen de prima media, las 1.150 en los fondos privados, habría lugar a colocar ese 13 adicional, pero la ley no ha reglamentado eso y simplemente está exonerando a la gente de pagar ese 13%. Mil gracias, doctor Jorge Mario. Sí, hay muchas inquietudes con respecto a este aporte del 3%. Yo quisiera reiterar un poco lo que se ha expuesto dentro del panel. Esta es una figura que fue adoptada por un decreto ley del gobierno que se encuentra vigente y que ha sido reglamentada recientemente por el Ministerio de Salud mediante esta mencionada resolución 686 del 2020. Es una figura optativa a la cual tanto empleadores como del sector público como del sector privado se pueden acoger y también los trabajadores independientes. Asimismo, es una figura que tiene una periodicidad determinada en este marco legal y es decir, que aplica para estos periodos de abril y mayo que se pagan en mayo y en junio respectivamente. Pero repito, cuando se opta por esta determinación, pues se está actuando de manera legítima, pagando el aporte de manera completa en los términos que establece este beneficio y por lo tanto acogerse a esta medida, repito, es optativo, pero no supone ningún tipo de consecuencia ni jurídica ni administrativa ni sancionatoria con posterioridad. Digamos que hay que darle esa tranquilidad a nuestras empresas y a los trabajadores dependientes e independientes. Yo quisiera que el doctor Juan Guillermo, que expuso muy bien el tema, nos hiciera un comentario sobre ese punto. Sí, no, básicamente es porque he estado viendo los comentarios que tuvimos algunos problemas de sonido cuando me hicieron la pregunta, pero básicamente quería reiterar pues como los temas que trajo la resolución frente al punto de, digamos, de qué temas adicionales trajo, pues el tema de que se pueda aplicar en temas de suspensión del contrato de trabajo, que también se puede aplicar para todas aquellas cotizaciones de alto riesgo como congresistas, CTI y aviadores,
que no aplica para algunos tipos especiales como madres sustitutas, para concejales, para mecanismos de protección al cesante. Es muy importante tener en cuenta que ese 13% adicional nadie lo va a pagar, o sea, no es un tema de que se tiene que pagar posteriormente, que es una de las inquietudes más reiterativas que lo acaba de explicar el doctor Campillo, perdón. Básicamente, quería aclarar también que si los pagos no se hacen durante los meses de mayo y junio, no se podrán hacer con posterioridad. Es decir, es una norma que aplica y es excepcional para estos 2 meses y no es para que el pago lo puedan hacer en forma posterior. Está también la posibilidad de que las personas hagan aportes voluntarios cuando el empleador opte por el beneficio del 3%. Eso básicamente para que no sea afectado sus niveles al momento de pensionarse, sobre todo aquellas personas que están en el régimen de los fondos privados y que pues no sean afectados al momento de obtener su pensión, sobre todo aquellos que están en los últimos años de su pensión. Y básicamente el Fondo de Solidaridad Pensional no se reporta cuando se opte por el beneficio del 3%. También una de las preguntas frecuentes es que si los operadores estamos listos o no estamos listos para el tema, porque han estado preguntando y muchos dicen, hasta el día de ayer estábamos preguntando y los operadores aún no están listos. La verdad es que todos estábamos esperando esta resolución para poder salir a producción. Y ya en este momento habrá algunos que están ya en producción, otros que están en el modo de pasarlo a producción, pero ya, digamos, estamos autorizados para hacerlo. Ya será cuestión de que técnicamente cada uno haga sus ajustes, pero ya cada cual pues tendrá que averiguar con su operador de información cuando lo tenga listo, pero ya estamos autorizados para hacerlo. Ya será tema de 1 o 2 días para que esté en producción, pero para el mes de mayo, que es cuando se tiene que hacer los aportes de abril, ya todos los operadores vamos a estar listos para que cada uno pueda hacer su aporte a pensión obligatoria con el 3%. O sea, ya todos tenemos los sistemas adaptados, ya simplemente es cuando lo vamos a poner en producción cada uno de nosotros. Ya estamos listos y ya podemos operar con ese beneficio. Quería aclarar eso porque es una de las inquietudes que tenemos más repetitivas en nuestro Facebook Live. Muchas gracias, doctor Guillermo. Sobre todo resaltar la importancia de que desde los operadores Pila está todo dispuesto para acudir a estos beneficios que ha otorgado el gobierno. Ya para ir cerrando nuestra segunda sesión de Pila Live, quisiera terminar con 2 preguntas muy concretas y que van en la línea de las nuevas medidas que se han adoptado. Doctor Gustavo, también nos preguntan sobre los beneficios o si hay algún alivio para las personas que son beneficiarias del programa de subsidio del aporte pensional. Micrófono. Sí, efectivamente, el gobierno expidió el decreto 582, en el cual durante el periodo de la emergencia sanitaria, los afiliados a este programa de subsidio del aporte a la pensión no perderán su condición de beneficiarios. Y eso es muy importante, así dejen de cancelar en los últimos 6 meses o los 6 meses continuos. Sin embargo, es importante que estos beneficiarios pueden hacer el pago extemporáneo, si no lo han realizado en el periodo, sin el cobro de intereses moratorios, por supuesto a través de la pila, dentro de los siguientes 3 meses a la fecha en el cual se dé por terminada este estado de emergencia. Muchas gracias, doctor Gustavo. Y doctor Jorge Gutiérrez, para finalizar de manera muy concreta, también estamos teniendo varias inquietudes sobre lo que es el mecanismo de protección al cesante y esa nueva prestación o transferencia económica a la que ha hecho referencia el gobierno nacional. De manera concreta, nos puede, por favor, comentar qué es el mecanismo, qué prestaciones tiene y en qué consiste esta nueva prestación. Sí, bueno, lo primero es que el mecanismo de protección al cesante es un sistema que viene protegiendo a los desempleados
Es una ley que data del año 2013, que da un cubrimiento, digamos, la filosofía de la cobertura es que las personas que han perdido empleo puedan llegar a tener protección en los temas básicos. Fundamentalmente, que es que sigan cubiertos en seguridad social, entonces se les paga salud y pensiones durante 6 meses. A su vez, hacerles unas ayudas en términos de mantenerle las cuotas monetarias que estaban realizando cuando estaban afiliados a la caja de compensación. Eso lo lleva a qué condición deberían cumplir. Uno, que hubieran, y ahorita me refiero a la nueva disposición del gobierno nacional con los decretos legislativos, pero en el mecanismo de protección al cesante que continúa aún vigente, las personas tienen que cumplir 1 año en los últimos 3 años de haber estado afiliados a una caja de compensación. ¿Qué significa? Que pueden ser continuos o discontinuos. Si cumplen esa condición en el momento en que pierden empleo, pueden aplicar a ese subsidio de desempleo, que vuelvo y les repito, cubre los aportes a salud y a pensiones calculados sobre un salario mínimo legal y pagaderas durante 6 meses, y a su vez, si recibían cuotas monetarias por hijos, reciben esa condición. ¿Qué cosas son importantes que deben cumplir en el mecanismo de protección al cesante? Que haya terminación del contrato laboral y pues obviamente el cumplimiento de los requisitos de esto, pero algo que es muy importante filosóficamente, y no solo filosóficamente, sino en la práctica, y es que deben acudir al servicio de intermediación laboral que existe en el país, que es el Servicio Público de Empleo, a cualquiera de las agencias autorizadas, deben inscribirse y aplicar a vacantes. Y a su vez, si es necesario cerrar algunas brechas en los temas de formación para el trabajo, cubiertos, y van a ser cubiertos con estos recursos ahí, que están ahí previstos en el mecanismo de protección al cesante. Dicho esto, que es la base, digamos, de lo que generó el decreto legislativo, con el decreto legislativo, entendiendo que ya hay otro fenómeno importante que ocurre, y es que puede haber una pérdida importante de empleos, el gobierno nacional saca un decreto particular donde tasa una prestación económica, es decir, una ayuda monetaria, que se adiciona a ese mecanismo que les acabo de explicar, el mecanismo de protección al cesante, y se da una prestación económica equivalente aproximadamente a 1,5 millones de pesos, dividido en 3 cuotas, pagaderas continuamente y adicionales, digamos, a lo que estaba previsto el mecanismo de protección al cesante. Eso quiere decir que también se le pagarán sus aportes a salud y a pensiones y las cuotas monetarias si estaban recibiendo. Y flexibilizó los cumplimientos de requisitos, que ya no fue 1 año en los últimos 3 años, sino que 1 año en los últimos 5 años. Y eso, obviamente, contribuyó a que haya una gran cantidad de personas que lo estén percibiendo. Ya se aplicó, siendo prácticos en esto, ya se aplicó los primeros dineros que estaban previstos dentro de esto. Se prevén otras 2 fuentes de recursos que ya en las noticias de ayer y de hoy se han estado comunicando, que son unos recursos con otro decreto que permite que el FOME pueda destinar unos recursos destinados a esto, que falta que lo reglamenten, y un esfuerzo que se puede hacer anticipando unas cuotas de eso que se hace en un fondo especial que tiene las cajas de compensación, derivados de los aportes del 4% que hacen las empresas que están afiliadas a las cajas de compensación, que van a permitir que haya en este mes o en el próximo mes una aplicación de subsidios de esta clase un poco mayor que lo llevamos hasta el momento. Muchas gracias, doctor Jorge, muy claro el tema. Pues tenemos muchas inquietudes en línea. Hemos generado, digamos, como bastantes claridades, pero también entendemos que la audiencia tiene muchas inquietudes, sobre todo en estos temas de actualidad y recientes. Con la venia de los panelistas y con la venia de la audiencia, sugerimos entonces continuar algunos minutos para dar algunas claridades importantes antes de cerrar nuestro Pila Live 2. Doctor Gustavo, nos preguntan qué pasa, o teniendo en cuenta que el estado de emergencia económica y social y ecológica terminó el 15 de abril, ¿qué pasa con los beneficios en materia laboral que se han dado por el gobierno nacional? Es importante hacer la claridad que el estado de emergencia económica, social y ecológica terminó el 15 de abril, pero el estado de emergencia sanitaria que declaró el Ministerio de Salud termina el 30 de mayo. Y por eso se dieron algunos beneficios que están plasmados en la circular 34 de este año emitida por el Ministerio de Trabajo,
que son básicamente 5, y rápidamente las menciones, estos beneficios. 1, los retiros parciales de cesantías, cuando hay disminución del ingreso mensual. 2, el aviso de vacaciones con un día de antelación, que aplica tanto para el empleador como para el trabajador. 3, el destino del 7% de la cotización al sistema de seguridad social en riesgos laborales, que se puede, pues obviamente, utilizar para temas del COVID-19. 4, el beneficio de transferencia económico dentro del mecanismo de protección al cesante. Y la última, suspensión del término de 6 meses para la acreditación de la fe de vida de los connacionales que están fuera del país. Esos son como los beneficios que menciono, están en la circular 34 expedida por el Ministerio de Trabajo. Mil gracias, doctor Gustavo. Doctor José Jesús, a propósito de lo que comentaba el doctor Jorge Gutiérrez, nos siguen preguntando sobre esa protección al cesante en el marco del COVID-19. ¿Quién puede acudir a ese beneficio de emergencia que expuso el doctor Jorge Gutiérrez? Bueno, pues hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica de COVID-19, y por supuesto que hasta donde permita la disponibilidad de recursos, los trabajadores dependientes o independientes que queden cesantes y que cumplen las siguientes condiciones pueden acudir a este beneficio. Pues la primera es que sean cotizantes de categorías A y B en las cajas de compensación. Recordemos que la categoría A son trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos, categoría B son trabajadores que devengan entre 2 y 4 salarios mínimos. Primer requisito. Segundo requisito, que no perciban pensión de invalidez, vejez o sobrevivencia. Tercero, que hayan hecho aportes a una caja de compensación familiar durante un año continuo o discontinuo en el transcurso de los últimos 5 años. Realmente, pues, son 3 requisitos muy simples y pues realmente, pues, todos los que cumplan con estas 3 condiciones pueden postularse al beneficio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Jesús. Bueno, doctor Jorge Gutiérrez, en este marco del mecanismo de protección al cesante nos llega una pregunta que creo que recoge varias inquietudes de trabajadores independientes y de profesiones distintas que nos han escrito a través de nuestro Facebook Live. Dice así: yo no tengo un empleo estable, a veces tengo un contrato de trabajo por unos meses, otros meses me toca trabajar como independiente y hay otros meses en los que no recibo ningún tipo de ingreso. ¿Qué puedo hacer para estar protegido por la seguridad social? Bueno, es una pregunta de esas bastante, voy a tratar de resumirla, digamos, en la condición como en Colombia ha evolucionado la seguridad social. Digamos que hasta hace muy poco tiempo la seguridad social era bastante rígida, o era contributiva o eran planes subsidiados, es decir, no había ni una flexibilidad ni muchas transiciones hechas. Entonces, digamos que lo primero que uno debería decir, la seguridad social para todos estos trabajadores, porque digamos que es una gran cantidad que hay en el país. Normalmente los ciclos de trabajo la gente no está ni todo el tiempo empleada en una primera condición. Segundo, puede que gane discontinuamente, que tenga ciclos como de ingresos, y puede también ocurrir que tengan menos de cierto valor que es sobre lo que está tasada la seguridad social contributiva, que es un salario mínimo. Entonces la gente puede pasar ya sea por tener ciclos que esté trabajando o que gane más o menos por un salario mínimo y que pase en su condición de dependiente o dependiente. Entonces tracemos, digamos, la primera línea, que es que las personas están trabajando, no importa que sea en condición de dependiente o independiente, y ganen más de un salario mínimo. Ahí, pues dependiendo de la condición en que esté, pues van a estar afiliados y cubiertos por los sistemas de salud, por los sistemas de pensiones, riesgos laborales, si ya, digamos, es una condición mayormente cubierta, y cajas de compensación cuando fundamentalmente que son afiliados a un empleador. En este punto es importante saber que de todas maneras se han generado ciertas flexibilidades. Hay unas partes obligatorias como salud y pensiones y unas optativas u obligatorias como riesgos laborales, y unas optativas, por ejemplo, para independientes en cajas de compensación. Ahí luego viene un periodo, digamos, de transición en el caso de la pérdida del empleo. Lo primero que puede ocurrir, un ejemplo bien importante en esto, es el tema de salud. Las personas cuando pierden el empleo, si tienen, por ejemplo, urgencias o si tienen tratamientos en curso, son cubiertos en el mes posterior. Eso, digamos, se conoce como el periodo de protección laboral. Muy importante para eso.
Y lo segundo, que los que vienen del sistema contributivo, como ya lo explicó muy bien el doctor José Jesús, vienen y pueden aplicar, ya sea por la vía de lo que está ocurriendo ahorita en el COVID o por el mecanismo de protección al cesante que expliqué anteriormente, y pueden tener los beneficios derivados del mecanismo de protección al cesante y la cobertura en pensiones y salud, y a su vez estar cubiertos en la seguridad social. Ahora, si ya la persona, digamos, pasó por esos estadios de protección temporal y continúa desempleado, o sus ingresos son menores, el sistema de protección social colombiano ha tenido algunas flexibilidades importantes. El primero que uno pudiera mencionar serían los BEPS. Los BEPS son un programa que está administrado por Colpensiones y lo que permite es un ahorro voluntario y flexible que tiene además un incentivo que el Estado le da más o menos como una cuota parte del 20% de lo que es el aporte. Eso quiere decir que además puede ser flexible, menor una cotización para pensiones menor de un salario mínimo, y el Estado va a cubrir, digamos, una parte equivalente al 20% de lo que cotizó. Ahora, hay unos grupos especiales calificados que tienen, digamos, una protección que es un subsidio a la cotización de la pensión. Estamos hablando de personas mayores de 40 años, madres sustitutas, ediles, concejales que pertenezcan a municipios de categoría 4 y 5 y 6, se le puede subsidiar mediante el programa de subsidio del aporte a la pensión parte de la cotización con un subsidio entre el 70 y el 95% de la cotización. Eso es muy importante porque obviamente pueden terminar teniendo un subsidio importante y a su vez, digamos, estar cubiertos en pensiones. Ahora, ¿qué es importante para esto hacia más adelante? El piso de protección social, el ministro de Trabajo ya lo mencionó, que esa era como su agenda antes del tema de la pandemia. Creo que va a ser un tema muy importante porque va a generar flexibilización y va a recoger temas de régimen subsidiado, los beneficios de económico y periódico y unas nuevas prestaciones como es el tema de coberturas derivadas de las contingencias de trabajo. Pues muchas gracias, doctor Jorge. Doctor Linares, nos siguen llegando inquietudes sobre los beneficios y requisitos que deben acreditar y obtener los trabajadores que queden cesantes durante esta emergencia por el COVID-19. Le agradecería si nos puede hacer un resumen muy concreto de esos beneficios y de esos requisitos en el marco de esta protección al cesante. Claro que sí, Luis Adolfo. Bueno, hay un decreto en medio de la emergencia social, económica y ecológica por la cual hemos atravesado, que es el decreto 488, que posteriormente se reglamenta con la resolución 853. Este decreto entonces permite unos beneficios para los trabajadores cesantes y estos beneficios están amarrados al mecanismo de protección al cesante, que es lo que se dice allí. Aparte de lo que nos mencionó el doctor Jorge Gutiérrez de la cobertura para estos trabajadores cesantes del pago de la seguridad social y de la pensión durante 6 meses, también tendrán derecho a percibir el subsidio monetario que estas personas que se han quedado sin empleo perciban, ya sea por padres o por hijos, de acuerdo a cómo esté conformado su núcleo familiar, y adicionalmente una cuota, un subsidio de 2 salarios mínimos, es decir, 1.755.000 pesos, dividido en 3 mensualidades de 585.000 pesos. Eso es lo que el trabajador cesante va a percibir. Requisitos, pues que la persona se acerque, sabemos que no se puede hacer de manera presencial, pero virtualmente puede acceder a su caja de compensación, anexar la documentación, entre esos, pues el documento que acredite que se ha quedado sin empleo esta persona, más los documentos que le soliciten allí, y se postula directamente para que pueda acceder a este beneficio. Ayer nos decía la presidenta de Asocajas, más de 450.000 solicitudes se han recibido por parte de las cajas de compensación, 120.000 solicitudes han sido aceptadas y ya aproximadamente 47.000 personas han recibido este subsidio. Entonces, es importante que aprovechen esta situación. Ya el ministro de Trabajo nos decía, el decreto solamente decía hasta donde alcancen los recursos, pero ya por ahí en las redes sociales está diciendo, los medios de comunicación también, pues que se está haciendo esfuerzos para que todas las personas que han hecho la solicitud tengan acceso a este beneficio. Muchas gracias, doctor Linares. Doctor Felipe Galvis, en ese marco de
de trabajadores y de actividades que han quedado cesantes, nos hacen esta pregunta también muy concreta. Si los aprendices no están realizando ninguna actividad, ¿debo realizar aportes a riesgos laborales? Hola Luis, esa es una pregunta que estamos recibiendo mucho de las empresas en este contexto de la emergencia. Y lo que tenemos es que, según la aclaración que nos ha dado el Ministerio de Salud y Protección Social, es que en estos casos en donde por razón del aislamiento preventivo el estudiante no esté realizando ninguna actividad por aplicaciones de las normas generales que define el Sistema General de Riesgos Laborales, como lo es el decreto 1772 del 94, compilado posteriormente en el decreto 1072 de 2015, la definición es que no se causaría cotización a riesgos laborales y en consecuencia el empleador debe reportar la novedad de retiro en riesgos y una vez reanude la práctica reportar el ingreso nuevamente. Aquí es importante también compartir otra aclaración que nos ha dado el Ministerio de Salud y es que la novedad de retiro se debe generar solo en el subsistema de riesgos laborales y se debe continuar pagando a salud haciendo uso del tipo de cotizante aprendiz en etapa lectiva. Muchas gracias, doctor Felipe. Mucha claridad en el tema. Bueno, ya doctores, para ir cerrando, nos llegan unas preguntas muy concretas y les pediría unas respuestas muy puntuales para hacer un poco esta reflexión sobre ese nuevo aporte del 3% a pensiones que ha generado muchas inquietudes. Doctor Juan Guillermo, nos preguntan si aplica el 3% para contratos suspendidos. Sí, señor. El 3% aplica para caso de suspensión del trabajo. En la resolución lo explica claramente. Si el trabajo si hay una suspensión en el trabajo, aplica en las mismas proporciones. Ahí en la resolución se explica claramente cómo se aplicaría. Doctor Jorge Mario, nos preguntan lo siguiente. Si el trabajador ya tiene las semanas para su derecho pensional y solo le falta el trámite, ¿qué consecuencias le trae ese aporte del 3%? Absolutamente ninguna consecuencia. Simplemente él sigue con su trámite normal y las administradoras de pensiones, sean públicas o privadas, generarán la pensión conforme a las cotizaciones que ha venido realizando anteriormente. Doctor José Jesús, ¿cómo opera la seguridad social en la suspensión del contrato? En la suspensión del contrato, la seguridad social opera, pues, o sea, recordemos que los empleadores siguen teniendo como tal su obligación, o sea, digamos, recordemos pues que, o sea, las cotizaciones como tal hay que seguirlas realizando, pues, o sea, realmente pues solamente termina la cotización con la seguridad social cuando termine el contrato de trabajo. Cuando existan suspensiones, pues entonces se asume que sigue como tal el vínculo laboral, entonces hay lugar al pago de la seguridad social. Doctor Gustavo Vega, ¿en el sector salud o en el sistema de salud también hay el beneficio para disminuir el porcentaje de pago? La disminución se dio solamente para el tema de pensiones. Los demás subsistemas siguen operando bien, como estaba estipulado. Mil gracias, doctor Gustavo. Doctor Jorge Gutiérrez, ¿cómo aplica el 3% para las personas que cotizan como independientes? Luis Adolfo, en la misma proporción que los dependientes, es decir, es general para todos. Muchas gracias, doctor Jorge. Doctor Linares, nos preguntan si ya se pagó el aporte a pensión sobre el 16%, ¿se puede aplicar el 3% de manera retroactiva? No, si ya se realizó el pago del 16%, la idea sencillamente es aprovechar el siguiente mes, porque solamente aplica para el mes de abril y para el mes de mayo, nada más. Si ya realizó el pago, no tendría entonces la oportunidad de recuperar ese dinero. Se supone que lo que nos han dicho los fondos es, mientras la empresa tenga la posibilidad, los medios y los recursos y no haya visto afectadas sus finanzas, puede realizar el pago completo de la seguridad social. Muchas gracias, doctor Linares. Bueno, pues a todos nuestros panelistas, mil gracias. Yo quisiera cerrar, digamos,
con una intervención final de la UGPP, donde nos mande un mensaje claro sobre la importancia del pago de los aportes a seguridad social, sobre la importancia de proteger la institucionalidad de la protección social y de garantizarle a los trabajadores colombianos y a sus familias todas estas coberturas y beneficios que otorga el sistema. Luis Adolfo, la seguridad social es un derecho que tienen todos los trabajadores, tanto privados como los independientes. Es una obligación también legal aportar cuando se generan los ingresos en forma mensual iguales o superiores a un salario mínimo. En esta coyuntura nosotros entendemos que el esfuerzo que realizan muchos empleadores por mantener protegidos a sus empleados es muy grande y reconocemos eso. Y los independientes también están haciendo un gran esfuerzo por hacerlo. Nosotros estamos asesorando permanentemente para que la gente evite ser sancionada. Ustedes son unos aliados, los operadores pila estratégicos, porque la función de la UGPP no es sancionar absolutamente a nadie, sino ayudarle y llevarlo a que haga correctamente el aporte a la protección social, y en eso ustedes pues han sido unos, como decimos, estratégicos fundamentales con nosotros. Y tarde que temprano, si nosotros determinamos que hubo ingresos y no se pagó la seguridad social, seguramente puede generar un dolor de cabeza porque la UGPP tiene que actuar de acuerdo a sus funciones. Pero la idea es que la gente utilice los beneficios que le entrega el gobierno nacional, que son temporales, pero a su vez se normalicen la situación y no dejen de dejar proteger a su familia y a ellos mismos. Es un mensaje claro que esta entidad realiza. Yo quiero simplemente terminar diciendo que en Colombia, de cada 100 personas que están en edad de pensionarse, se están solamente pensionando 24 personas. Eso es un dato que lo ha mantenido claramente las administradoras de los riesgos laborales. Y nosotros simplemente lo que decimos es un esfuerzo grande. Son 1.300 semanas en el régimen de prima media y 1.150 en el régimen de ahorro individual. No hay uno mejor que otro. Cualquiera puede mirar sus condiciones de acuerdo a lo que le corresponda a cada uno, de acuerdo a las cotizaciones que quiera hacer. Si quiere retirarse antes, si quiere retirarse simplemente cumpliendo su edad, entonces escoge y elige uno de esos. Y por lo tanto, aquí la UGPP lo que siempre va a hacer es un aliado de ustedes para apoyar a las personas que tengan dudas y llevarles un mensaje claro sobre cómo aportar correctamente al sistema. Doctor Jorge Mario, pues muchísimas gracias. Quiero darle un reconocimiento muy especial a la audiencia que nos ha acompañado hoy de manera muy activa. Reiterarles que tenemos un sistema de seguridad social que es un patrimonio social de Colombia y de los trabajadores y de sus familias, que tenemos que protegerlo, que tenemos que soportarlo, para que podamos esperar de él legítimamente pues todas estas coberturas, todas estas prestaciones que desafortunadamente se presentan cuando se concretan esos riesgos sociales que hemos mencionado, pero es importante tener una institucionalidad sólida que le permita al país soportar las consecuencias que esta crisis va a dejarle a la población colombiana. Quiero agradecerle muy especialmente a la UGPP, al doctor Jorge Mario, por su acompañamiento el día de hoy, reiterarle que desde el sector de operadores pila estamos trabajando de la mano con el gobierno y con las instituciones rectoras del sistema de seguridad social para sacar adelante todas estas medidas, para apoyar, digamos, en la implementación de las disposiciones y sobre todo para respaldar a las empresas, a los trabajadores dependientes e independientes de Colombia. A nuestros demás panelistas, a cada uno de ustedes, mil gracias por su apoyo y por su disposición el día de hoy, y a toda la audiencia le invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook Operadores Pila, en Twitter @Operadores Pila, en YouTube Operadores Pila, y que sigue, digamos, abierto para recepcionar y poder definir los marcos teóricos de nuestras sesiones. El correo inquietudes.emergencia@operadoresPila.com. A todos muchas gracias y muy buen día.